Voy a explicar este tema sobre esta metodología para identificar temas de investigación publicables, ¿no? La vi necesaria por varias razones, ¿no? He visto que a lo largo de mi trayectoria académica y profesional, que este tema de la identificación de aspectos publicables es algo bien subjetivo, ¿no? Entonces, lo que he tratado de hacer es una metodología que de una manera pues, procedimental permite verificar si la temática realmente es original, ¿no? Que ese es el tema más importante para poder determinar si algo va a ser publicable o no finalmente, ¿no? ¿Sí? Entonces, en eso está basada la metodología que estoy proponiendo ahora, que en realidad es una recopilación de varios aspectos que podrían de repente conocerse, pero que están un poquito desordenados, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a explicar ahora, ¿no? Bueno, hay un breve resumen de mi experiencia, que bueno, ya lo comentaron, lo voy a pasar. Y bueno, como comentaba, el objetivo es presentar esta metodología, ¿no? Que va a permitir que a partir de las ideas iniciales que puedan tener tanto estudiantes como docentes o inclusive investigadores, ¿no? Pueda plantearse un tema que realmente sea original y que por lo tanto termine un aporte de conocimiento, que es lo que uno espera en una publicación científica, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre la realidad problemática de este tema. He recopilado también un marco teórico que ha servido de base para esta metodología. Luego se plantea el problema y el objetivo de la investigación y la metodología propuesta ya con detalle, ¿no? ¿Cuál es el problema que tenemos actualmente? Nosotros, en las instituciones académicas, tenemos que formar competencias asociadas a las carreras, pero también tenemos que formar competencias asociadas a la investigación científica y la innovación, tanto en el pregrado como en la maestría, como en el doctorado y el postdoctorado, ¿no? Sin embargo, cuando se quiere decir que un tema pues realmente es original, eh, eso queda en la nebulosa, ¿no? Queda en un aspecto como si fueran pues prácticamente iluminados los que dicen que algo es realmente original, ¿no? Y algunos todavía se atreven a decir, pues si no lo digo yo es que no es original, ¿no? Eso es a nivel académico, como sabemos, pues hay que tratar de tener la humildad del caso, pero muchas personas no lo tienen, ¿no? Entonces, y lo peor es que terminan desorientando a los estudiantes tanto de pregrado como de posgrado en lugar de ayudarles a cientificar, ¿no? O algunas personas que también sabemos pues que están dedicadas a la investigación o a asesorar tesis que realmente no tienen ese background académico que uno espera para poder guiar bien a las personas que quieren hacer una investigación. Llámese tesis o llámese directamente artículo científico que se requiere para que las universidades podamos estar arriba en los rankings, que es lo que queremos, ¿no? Entonces vemos que esta identificación se hace cada vez más difícil también porque avanza el conocimiento, ¿no? De repente hoy día nosotros identificamos un tema como novedoso para nuestro contexto, pero de repente ya eso ha sido muy usado hace años en otros países. De repente creemos que por la experiencia profesional de 15, 20, 30 años ya lo sabemos todo y creemos que lo que estamos planteando es original cuando realmente no es así, ¿no? Ahora, si quisiéramos también pues, buscar en base de datos físicas y virtuales, eso también tiene sus restricciones porque finalmente no podemos llegar a abarcar todo, ¿no? Entonces, aquí en la metodología también se está proponiendo cómo de repente con algunas palabras clave un poco más precisas se puede llegar a tener un panorama un poquito más preciso sobre los temas que nosotros queremos investigar. ¿Sí? Entonces también vemos, como les decía, que hay problemas para evaluar la investigación científica, ¿no? Para evaluar la originalidad, ¿no? Finalmente queda en la subjetividad, ¿no? Es bien osado decir, sabes que yo te digo que eso es original porque yo lo digo, ¿no? Porque no solamente porque es una tremenda arrogancia, sino porque para que uno pueda asegurar eso, debería haber buscado cientos o quizás hasta miles de artículos sobre la misma temática, por lo menos los astros, claro está, ¿no? Y poder darse una idea, ¿no? De que realmente eso es original.
y ni decir de las patentes. En el caso, por ejemplo, de carreras de ingeniería, debería revisarse las patentes que están pues, disponibles en las bases públicas, ¿no? Y así como otras fuentes que también voy a explicar. Entonces, bueno, acá tenemos algunos autores que nos han hablado sobre algunos factores que afectan la identificación de problemas de investigación. Hay que recordar que un problema de investigación no es el problema de una entidad o de conjunto de entidades o de personas, sino que el problema de la investigación científica parte de un vacío de conocimiento humano en una temática en particular, ¿no? O en muchas, ¿no? Pero si no hay vacío de conocimiento humano, no puede haber problema de investigación científica. No solamente es cuestión de que a un grupo de empresas, de personas le afecte alguna problemática, porque podría ser que simplemente que ese grupo de personas, de entidades, no saben cómo solucionarlo y por lo tanto eso no tendría por qué significar un problema de investigación científica. Entonces, con estos autores lo que hicieron fue identificar algunos factores, ¿no? que, que afectan a esta problemática, ¿no? Y ellos identificaron que hay criterios para identificar problemas de investigación, recursos para identificar problemas de investigación, criterios para limitar la extensión de problemas, ¿no? Y criterios para evaluar los problemas de investigación y el balance entre la teoría y la práctica en problemas de investigación como factores que afectan la identificación de problemas de investigación, ¿no? En este caso, en el contexto de la gestión educativa. Entonces, el hecho de no tener una metodología, o por lo menos no una que sea accesible para la gran mayoría de personas, de una manera no tan sofisticada, porque vamos a ver en el marco teórico que sí hay unas metodologías para identificación, pero que son un poquito sofisticadas, ¿no? Que requieren de repente hasta software, entonces como que eso no sería muy generalista, ¿no? La idea es que en realidad cualquier persona puede hacer investigación científica, ¿no? No tiene por qué ser algo que sea restringido solamente a gente que pueda tener cierta experiencia o conocimientos, ¿no? Y eso significaría hacerlo inclusive el estudiante del colegio, de la educación básica regular de la escuela, ¿no? No solamente alguien desde la universidad. Y en nuestra universidad no solamente alguien que esté en los últimos ciclos o alguien que esté en el posgrado, ¿no? Eso significaría hacerla cualquier persona desde la escuela, como lo digo, ¿no? Y en el caso de la educación universitaria, podría comenzar de los primeros ciclos, ¿no? Entonces, deberíamos tener una metodología que nos pueda permitir que se identifique rápidamente un tema de investigación sin necesidad de tener demasiada experiencia o sin tener demasiados estudios, ¿no? Entonces, esta ausencia ahorita nos provoca esto, que tengamos títulos de tesis repetidos sin mayor aporte de conocimiento en base a datos de tesis universitarias, ¿no? Si uno revisa las bases de datos de tipo cibertesis o las bases de datos de las propias universidades a nivel latinoamericano, en general en países en vía de desarrollo o en los subdesarrollados, va a ver que se repiten a veces hasta decenas o cientos de veces el mismo título. Entonces, eso no puede seguir así, ¿no? Nosotros necesitamos, como país en vía de desarrollo o como países desarrollados, ¿no? Los que están en ese grupo, necesitan, pues, la innovación científica e innovación para poder saltar al desarrollo. Entonces, si nosotros no tenemos una forma en que eso se pueda cortar de una manera procedimental, pues entonces vamos a tener estos problemas pues, continuamente, ¿no? Y como sabemos, la cantidad de personas que son investigadores en los registros de investigadores de los países en vía de desarrollo, pues no es realmente grande, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, en Perú, tenemos algo de 4.500, si no me falla la memoria, ¿no? Y tenemos pues más de 100 universidades que están licenciadas, ¿no? Entonces, y para las diversas carreras, pues 4.500 más o menos como que no es una cantidad muy grande, ¿no? Entonces, obviamente los demás profesores también tendrían que convertirse paulatinamente en investigadores reconocidos en el RENACYT, se llama nuestro registro para nosotros en el Perú, ¿no? Que es el CONCITEC y la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces, debemos tener algo que nos permita, una metodología que nos permita que se pueda identificar los temas de investigación rápidos, tanto para estudiantes como para docentes, ¿no? Ahora, con respecto a los artículos científicos, nosotros vemos también que hay revistas que aceptan artículos que no son originales. Yo creo que eso debería cambiarse a nivel de las revistas, ¿no? Todos los artículos que se acepten en una revista científica indizada, por lo menos, ¿no? Deberían ser originales, deberían tener aunque sea un aporte de conocimiento mínimo, y para que se llegue a eso, debería
tenerse originalidad. Ahora, vamos a ver también que la originalidad puede darse de diversas formas, ¿no? Entonces, eso también es parte de lo que se incluye en la metodología. Después hasta los libros, ¿no? Por ejemplo, por ahí un docente necesita cubrir su cuota de publicaciones. Entonces, ¿qué hago? Hacer un artículo es difícil. Dependo de las revistas que me acepten. Entonces, muchos optan por hacer su propio libro, pero ellos solitos buscan su publicación, ¿no? Su inscripción en la Biblioteca Nacional de Perú, en el caso de Perú, por ejemplo, ¿no? Su registro ISBN y luego su registro en la Oficina de Derecho de Autor del país, que es en nuestro caso es Indecopi, ¿no? Pero eso finalmente, bueno, ha sido la forma en que muchos han estado haciendo sus libros hace años, pero ya, por ejemplo, en el caso del CONCITEC, para la puntuación de investigadores, eso no te lo reconoce, ¿no? Porque tiene que haber revisión de pares, ¿no? ¿Qué es lo que hacían los docentes antes? Decían, tengo que cubrir mi cuota, entonces voy a juntar mis separatas de mis clases, ¿no? Y voy a hacer mi libro, ¿no? Y si eres profesor de investigación, ¿qué es lo natural? Que haga mi libro de investigación. Pues entonces empiezo a recopilar lo mismo que ya está en otros libros, ¿no? De repente le doy a un toque particular, puede ser, pero lo más probable es que no haya mucha diferencia. Y termino generando libros o capítulos del libro que son más de lo mismo. Entonces, tampoco hay originalidad ahí en muchos casos. Entonces, para esta realidad problemática, se buscó pues marco teórico, ¿no? Y luego de este estudio de Yogus y Adda, se evaluó los puntos de vista de 22 académicos, ¿no? Y se vio los criterios de calidad de las investigaciones científicas, ¿no? Y entre los diversos aspectos, bueno, quiero resaltar aquí que hay dos que son los principales, ¿no? La originalidad y la contribución a la literatura o al conocimiento, ¿no? Knowledge contribution o contribución al conocimiento, es lo que finalmente termina siendo el factor principal para que pueda aceptarse artículos científicos, sobre todo en las revistas de mayor nivel. Y para que pueda haber contribución al conocimiento se requiere la originalidad. O sea, si no hay eso, sencillamente no se puede tener una contribución a la literatura, ¿no? Después aquí tenemos otros autores, Mantilla y otros, ¿no? Que hablaron sobre la planificación de cómo se elabora un artículo científico, ¿no? Y acá resaltan que el tema tiene que ser novedoso y tiene que haber valor agregado. Este es un reto porque ustedes van a ver que normalmente las personas pues, que son editores de revistas científicas y también los evaluadores son gente que tiene pues, altos grados académicos, muchos estudios, y además también experiencia en investigación y aparte también experiencia profesional en la temática. Entonces, para que a juicio de ellos pueda tenerse algo novedoso, es realmente un reto, ¿sí? Hay que pensar que el primero que nos tiene que aprobar es el editor y su equipo, ¿no? Y si ellos no lo aprueban, pues sencillamente no pasa a los revisores. Entonces, es un tremendo reto encontrar un tema novedoso. Entonces, eso requiere una revisión exhaustiva de literatura en bases de datos. Y hay que determinar bien el enfoque del tema a investigar, ¿no? Normalmente se habla de que mientras más contribución científica, más generalizable, para mayor cantidad de ámbitos, entonces eso va a ser finalmente un beneficio para que pueda ser aceptado el artículo científico, ¿no? Y solamente para recalcar este aspecto de la originalidad, considero importante pues citar acá a la Real Academia Española, ¿no? El que originalidad significa que tiene que haber carácter de novedad, ¿no? O sea, algo tiene que ser nuevo, pero no dice que sea absolutamente nuevo. Quiere decir que si le ponemos matices de originalidad, matices de novedad, sí es posible finalmente tener una publicación que pueda ser considerada novedosa, original, ¿no? Y finalmente que aporte conocimiento, ¿no? Entonces, no es posible hacer una investigación científica si el tema no es original. ¿Sí? Eso quisiera que quede como conclusión inicial, ¿no? Y sobre esa base, pues, voy a ir también hablando en la metodología, ¿no?
Y otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces por desconocimiento, los docentes pues nos enfocamos solamente en 2 o en 3 diseños, ¿no? Típicamente el diseño descriptivo o el diseño correlacional, ¿no? O el preexperimental también, ¿no? Pero finalmente no aportamos realmente más novedad en cuanto al diseño, que también podría llevar a un tema de originalidad y finalmente a un aporte de conocimiento. Entonces, hay que considerar además que no todo es cuantitativo, también existe el diseño cualitativo, ¿no? Por ejemplo, en ingeniería normalmente estamos muy sesgados hacia los diseños cualitativos, como también en ingeniería se podría tener mucho aporte pensando en diseños cualitativos, de teorías fundamentadas, narrativos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los otros también. En general hay que tratar de buscar que haya originalidad en diversos aspectos, incluido también el diseño, ¿no? Ahora, en la literatura que se ha revisado, pues he encontrado algunas metodologías para identificar temas de investigación científica, ¿no? Por ejemplo, estas que hicieron Dong y otros en el 2018, ¿no? Ellos hablaron de un método para identificar y predecir temas de investigación interdisciplinares, ¿no? Entonces, ellos qué hicieron, revisaron keywords, ¿no? Temáticas, ¿no? Vieron coincidencias, vieron de repente algunas novedades que se dieron a lo largo de los años, ¿no? Y finalmente identificaron sobre qué se podría investigar, ¿no? Y consideraron para esto, pues, estas bases de Science Citation Index Expanded y Social Citation Index, que son colecciones de la Web of Science, ¿no? También aquí tenemos que, por ejemplo, para plantear como qué temas se pueden realizar, ¿no? Se tiene la detección automática de términos de búsqueda en bases de datos, ¿no? Hay sitios que te sugieren cuáles son los keywords que más se han buscado, ¿no? Por ejemplo. También se recurre a expertos o se recurre a los docentes de más experiencia en investigación, que por supuesto es bueno, pero no siempre están disponibles, no siempre tienen tiempo para orientarnos en la medida en que un estudiante muchas veces lo requiere, ¿no? También podemos ver los temas que se han citado más, ¿no? Que se han buscado más en los buscadores. Podemos también al interior de grupos de investigación plantear ideas, ¿no? ¿Sí? O propuestas específicas de miembros de equipo de solución a problemas, ¿no? Muchas veces hay problemas ad hoc que pueden ser para una entidad, pero en realidad cuando uno lo analiza no solamente es un problema de la entidad, sino que puede generalizarse a muchas entidades del mismo tipo, ¿no? Y por lo tanto podrían también contribuir al conocimiento, ¿no? Pero no ha nacido a partir de la parte académica, sino ha nacido a partir de la parte, llamémoslo entre comillas, práctica, ¿no? A partir del quehacer empresarial o el quehacer de las entidades, ¿no? Ahora, eso también tiene sus problemas porque el hecho de que una entidad no sepa cómo solucionar un problema no significa que el problema no esté resuelto. Porque en la comunidad académica científica es muy probable que eso esté resuelto hace rato, ¿no? Hace años, o quizás hasta décadas, solamente que en esa entidad o en ese grupo de entidades, en determinado país, en determinada región, ciudad o pueblo, no está solucionado. Pero eso no significa que sea un problema necesariamente científico, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que para que, insisto, haya un problema de investigación científica, tiene que haber un vacío de conocimiento humano, por lo menos en alguna perspectiva de la que queremos analizar. Entonces, ante toda esta temática, pues he encontrado que hay esta necesidad, ¿no? Una necesidad de una metodología que identifique temas de investigación científica publicables, pero a partir de las ideas preliminares de los investigadores o los potenciales investigadores que vamos a tener, ¿no? A partir de los estudiantes, a partir de los docentes con experiencia de investigación y los docentes sin experiencia de investigación también, ¿no? Y los estudiantes de pregrado, de posgrado, ¿no? Y pues esta carencia pues habría contribuido a que no se tenga pues tanto aporte de conocimiento en muchas publicaciones, ¿no? Y el objetivo pues es presentar una metodología, ¿no? Que justamente identifique estos temas de investigación científica que sean publicables, ¿no? En base a las ideas de quienes las proponen, ¿no? Para esto se está planteando este esquema metodológico, ¿no?
Primero, plantear un título de investigación, dativo, el que se nos ocurra, ¿no? En base a lo que hemos leído, en base a la experiencia, en base a lo que te dijo alguien, ¿no? Un docente, en base a lo que leíste en una revista, de diversas formas, ¿sí? Luego de este punto, se necesita hacer una búsqueda exhaustiva de información. Ahora, ya tenemos nosotros, pues, unas palabras clave que están en el título. Entonces, a partir de ahí, lo que uno puede hacer es desarrollar un procedimiento ordenado para encontrar otras palabras que juntas con las del título finalmente me ayuden a hacer una búsqueda mucho más exhaustiva, mucho más precisa, para que me dé cuenta realmente si mi tema es novedoso o no. Y si no fuera novedoso, pues puedo mejorarlo, pero si ya vemos que está demasiado veces repetido, entonces ya como que mejor buscamos otro tema, ¿no? Pero podemos volver a seguir revisando, revisando y revisando y tener una interacción, un ciclo ahí, ¿no? Un ciclo de mejora continua, ¿no? Entonces, hacemos una búsqueda exhaustiva de la información a partir del título tentativo, ¿no? Como decía, eso tiene un proceso más desarrollado, que ahorita lo voy a explicar, en que hay una búsqueda ordenada en base a palabras clave sugeridas, ¿no? Luego, nos preguntamos, ¿está repetido el título tentativo? Bueno, si está repetido, entonces simplemente ya no... Acá hay un error, disculpen la diapositiva, ¿no? Si está repetido, simplemente replanteamos el título, ¿no? Si no está repetido, entonces vemos si la información está disponible. Y si está disponible la información, entonces le agregamos aspectos originales, ¿no? Y si replanteamos el título, pues no habría que volver nuevamente acá al paso 1, ¿no? Y hacer nuevamente la búsqueda. Después, bueno, acá vamos a empezar a ver los detalles, ¿no? Primero, plantear el título tentativo de la investigación. Hay que tener en cuenta las preferencias del investigador, ¿no? El investigador de repente está en el campo de la administración, de la educación, de la ingeniería y tiene sus propias preferencias, sus propios intereses sobre diversos temas. Entonces, que plantea simplemente un título, como le guste, ¿no? Como le guste, como prefiera hacer el título. Podría ser también la sugerencia de otros investigadores, podría ser en base a artículos que te den tendencias en la investigación científica sobre la temática del investigador, ¿no? Y luego de ello hacer una búsqueda exhaustiva. Entonces, acá se propone hacer 3 tablas, una en inglés, otra en castellano, otra en portugués, ¿sí? Estas tablas van a tener 4 columnas, en las que se va a poner las palabras del título tentativo de la investigación. Luego vamos a tener otra columna con palabras que son sinónimos, antónimos de estas palabras del título, ¿no? Luego vamos a tener otra columna en que vamos a tener palabras asociadas a los diseños de investigación científica y otra columna en que vamos a tener las técnicas estadísticas. Entonces vamos a tener 4 columnas en una hoja de Excel, por ejemplo, ¿no? Y luego vamos a empezar a combinar esas palabras y vamos a tener filas, ¿no? Filas de combinaciones. Para que luego esas combinaciones pues sean puestas en los buscadores, en las bases de datos que vamos a describir a continuación, ¿no? Entonces, esto, ¿para qué nos va a ayudar? Para que los resultados de la búsqueda sean mucho más precisos, mucho más adecuados para descartar si el tema que estamos proponiendo no es original, ¿sí? Y si sí fuera de repente original, podríamos verificarlo o complementarlo, ¿no? Sí. Luego, hay que buscar estas combinaciones en las bases de datos de artículos, patentes, libros, tesis o investigaciones de empresas especializadas, ¿no? Y luego hay que verificar que la información sea posible ser recolectada, ¿no? Porque puede ser que nosotros tenemos una idea muy maravillosa de hacer una investigación, pero ¿y la información dónde está? Entonces, si la información no está disponible, simplemente no vamos a poder, ¿no? Si va a ser posible ser recolectada o va a ser posible de ser encontrada en base de datos públicos o comerciales. Entonces, vamos desarrollando cada aspecto, ¿no? Como decía, vamos a elaborar 3 tablas, en inglés, castellano y portugués, ¿no? Y vamos a considerar 4 columnas. Y en la primera columna vamos a poner las palabras del título tentativo de la investigación. En la segunda columna, palabras relacionadas, sinónimos, antónimos, las palabras del título tentativo de la investigación.
En la tercera columna vamos a poner algunos diseños, ¿no? Por ejemplo, es importantísimo poner revisión sistemática, revisión narrativa, revisión de literatura, ¿no? Entonces, esos son documentos que tienen recopilaciones de decenas o hasta de cientos de estudios similares al que estamos queriendo hacer. Entonces, si yo acompaño a mi tema de repente experimental o mi tema, el que fuera, ¿no? Le acompaño de la palabra revisión sistemática o systematic review en inglés, ¿no? O su equivalente en portugués. Entonces, voy a poder encontrar estudios que me van a dar un panorama mucho más amplio del que yo estoy queriendo tener, ¿no? Y me va a, ver, a evidenciar si realmente pues, mi tema es original. De repente, justo lo que yo estoy queriendo hacer ya está dentro de esas citas, de esa revisión sistemática. Entonces, ya no sería original lo que estoy planteando. Sí, también, como ven, acá hay otros nombres de diseños, ¿no? Tanto cualitativos como cualitativos que podríamos tener en cuenta, ¿sí? Luego hay una cuarta columna donde vamos a poner nombres de técnicas estadísticas que pueden también darle originalidad al tratamiento de los datos y por lo tanto podría permitirnos tener nuevas conclusiones que finalmente aporten conocimiento y pues pueda ser publicable el artículo, ¿no? La investigación. Luego le decía combinar las palabras clave de estas tres tablas, ¿no? Entonces vamos a combinar la primera columna primero entre sí, ¿no? Luego la primera con la segunda, la primera con la tercera, la primera con la cuarta. ¿Sí? Y la vamos a ir insertando en un listado, en un documento de texto, ¿no? Entonces, vamos a tener varias decenas de combinaciones de palabras que van a permitir, pues, tener unos resultados mucho más ordenados, ¿no? Y ahí vamos a descartar si realmente nuestro tema no está publicado, porque si está publicado igualito, pues ya no tendría sentido que se haga igual, ¿no? Entonces, habría que mejorarlo con algún aspecto. Y si ya fuera algo repetido decenas de veces o hasta cientos de veces, pues sencillamente ya no tendría sentido plantear ese tema. Hay que volver al paso uno y replantearlo, ¿no? Ahora, ¿dónde hay que buscar? Idealmente deberíamos pues, buscar en base de datos que también requieren un pago, ¿no? Por ejemplo, como ESCO, ProQuest, ¿no? Pero también hay una serie de bases de datos que son de libre acceso, ¿no? Como Google Academic, Microsoft Academic, ¿no? Cielo, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que considerar todas las que tengamos accesibles, ¿no? Dependiendo de la accesibilidad que tenga la universidad o el instituto de investigación, pues podría tenerse más o menos bases de datos, pero digamos que realmente eso en la práctica no es una restricción, porque normalmente los consejos de ciencia y tecnología ahora pues están dando acceso a que gratuitamente uno se registre y que finalmente pueda acceder a toda la base de datos pues que están disponibles por sus accesos, ¿no? Entonces, eso es una gran ventaja para que no se pierda pues la oportunidad de encontrar nuevos temas, ¿no? Para gente que de repente no tiene acceso a pagar esos estudios. Pero normalmente en las universidades se tiene eso ya, ¿no? Y uno puede acceder pues, a información muy, muy buena, ¿no? A nivel mundial en todos los ámbitos del saber, ¿no? Entonces, esta combinación la vamos a buscar en base de datos académicas de revistas indizadas. Vamos a buscar en base de datos de patentes también. USPTO, SpaceNet, Google Patents, ¿no? Así como las bases de la Oficina de Propiedad Intelectual de los diversos países. Eso es información accesible, pública. Entonces, deberíamos poder verlo, ¿no? Verlo, tomarlo, evaluarlo para no hacer más de lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero hacer un diseño de una máquina? Y yo, para mí eso es original, yo lo he pensado, hasta he soñado con esa máquina o con ese software, pero de repente pues alguien ya lo hizo, ¿no? Entonces, ¿para qué te haces problemas haciendo algo que ya está hecho, ¿no? Porque no tenía mucho sentido, ¿no? Salvo que tu intención sea distraerte, ¿no? Pero si lo que tú quieres es generar algo original, entonces no puedes dejar de revisar. O sea, podrías invertir mucho tiempo, dinero, ilusionar a todo tu equipo de trabajo para que finalmente no sea algo que pueda llegar a una patente. Entonces, haces perder el tiempo a todo el mundo, su dinero, también es el desgano que vas a provocar luego, porque no se logró el objetivo de la patente y también vamos a quedar mal con la universidad que nos está financiando, ¿no? En caso de que sea ese, caso de que sea pues, un financiamiento propio de la universidad, de investigación, ¿no? Entonces,
hay que considerar, por favor, de todas maneras, revisar base de datos de patentes. No podemos plantear una investigación científica menos una innovación si es que no se revisa patentes. Y como digo, esta parte es accesible por todos, ¿no? Es información pública. Después, base de datos académicas de libros también, ¿no? De editoriales reconocidas sobre todo, ¿no? Ahí tenemos también algunas fuentes, ¿no? De libros, algunas gratuitas, como por ejemplo Google Books, ¿no? Después tenemos base de datos de tesis, también hay que buscar que sean base de datos de tesis reconocidas internacionalmente, ¿no? Sobre todo en las universidades top, o la base de ProQuest, Dissertation and Thesis Global, por ejemplo, ¿no? Después hay que ver investigaciones de empresas especializadas, ¿no? Como IDC, Forrester, McKinsey, ¿no? Que normalmente cobran sus investigaciones, pero también hay algunos resúmenes que pueden dejarlos libres, ¿no? O si la entidad tiene el acceso a esta base de datos, fabuloso, ¿no? De tener una búsqueda ahí, ¿no? Y también les decía que verificar que la información sea posible ser recolectada o que esté disponible en la base de datos públicas o comerciales, ¿no? Y hay que ver si que fuera posible recolectar en alguna base de una institución como un instituto de estadística, ¿no? O una institución, un hospital, una empresa, dependiendo de la investigación, ¿no? En la que se tenga el acceso y el permiso sobre todo, porque acordémonos que no podemos tomar información sin ningún permiso. Y el permiso lo tiene que firmar el representante legal, tiene que haber aprobación del comité de ética, ¿no? Y es todo un tema, ¿no? Entonces, si no tenemos los permisos de todos los que tienen que pues, autorizarlos, sencillamente no deberíamos ni siquiera comenzar a hacer la investigación, ¿no? También hay bases de datos públicas en los países, por ejemplo, en las bolsas de valores, información macroeconómica disponible en bases mundiales, de Fondo Monetario Internacional, ¿no? Banco Mundial, ¿no? Hay bases de datos de comerciales también, como por ejemplo la de Bloomberg, la de Thomson Reuters, ¿no? Y hay que, en el caso de que ya veamos que está más o menos repetido, no tanto, pero como que ya está un poco repetido el tema, entonces podemos agregarle aspectos originales. ¿Qué aspectos originales podemos agregar? Por ejemplo, en lo cuantitativo, aspectos funcionales, aspectos tecnológicos, aspectos metodológicos, o aspectos técnicos normativos, o aspectos métricos, ¿no? Entonces, de esta manera, nosotros podemos mejorar la originalidad de la investigación, ¿no? De repente está con ciertos aspectos funcionales, con ciertos procesos, pero ahora voy a enfocar la investigación a otros procesos, ya sean de gestión, educativo, de salud, de seguridad, ¿no? O procesales legal, lo que fuera, ¿no? De repente está con una tecnología ya publicada, pero ahora voy a trabajar con otras tecnologías que no estaban antes o variantes de tecnologías. Entonces, si ya le hago una variación en la parte tecnológica, podría agregarle algo de originalidad, ¿no? O de repente se ha hecho con determinadas metodologías, pero no con otras. Entonces, lo que yo voy a tener como aporte es la variación de una metodología existente o la creación de una metodología fusionada de varias existentes, o de repente una metodología totalmente nueva también podría ser. También podría ser que requiere implementar algo ahora con nuevos estándares, ¿no? O sea, aplicado con determinados estándares, pero no con los que ya se han trabajado, ¿no? Voy a terminar en un minuto, veamos si mi tiempo se ha cortado. También aspectos métricos, ¿no? Son importantes. También podemos ampliar el tamaño de muestra, ámbito geográfico, cantidad de periodos de evaluación, cantidad de variables, otras técnicas estadísticas y aspectos asociados directamente a la temática de investigación. Y en lo cualitativo podemos hablar de aspectos históricos, ¿no? Fenómenos, clasificaciones, ¿no? Entrevistas en profundidad, etcétera, ¿no? Bien, esas serían mi disposición. Muchas gracias por escucharme.